Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Mónica. Vamos a hablar del ego. Tema complejo, ¿no? Tema complejo para algunos, tema que no es tan complejo para otros. Hace un tiempo, hace como unos meses, en TikTok, escuché a una chica en un podcast dando una entrevista diciendo que sentía ella que había tenido una época en el que había tenido ego espiritual, y ella decía: lo peor que puede tener un ser humano es el ego espiritual. Y este tema yo ya mucho antes lo había tocado con la ayahuasca, y lo había tocado también con mi psicóloga. Mi psicóloga también toma ayahuasca, pues en esa época en la que tomaba yo psicología. Ella continúa también tomando, al igual que yo, pero en diferentes lugares. Y algún momento tocamos ese tema del ego, ¿no? Porque el ego todo el mundo lo quiere matar a como de lugar. Le quiere poner títulos, le quiere poner esto y lo otro, y en realidad no se profundiza sobre el tema del ego, sino se mira de una manera muy superficial. Entonces tratamos que ese tema que mucha gente dice que es ego espiritual no es más que un título que se le da por no llamar al ego lo que realmente es. Por ejemplo, una persona que pues alardea de que contacta con Jesús, o que contacta con X entidad, y que todo el tiempo le está dando señales y todo eso, pues de pronto puede haber un poco ahí de soberbia, ¿sí? Y puede haber un poco de ganas de atención, de esa necesidad de atención que no ha tenido suplida por mucho tiempo. Y entonces despertó esa persona, o está en un proceso de despertar, y se le profundizan esas heridas que no ha tratado. Entonces la gente que no profundiza realmente en el alma de cada uno, empieza a ponerle etiquetas a todo, diciendo que tal cosa es el ego, cuando el espíritu no es ego. El espíritu no tiene nada que ver con el ego. El espíritu, cuando asciende, cuando el alma logra ascender, el espíritu no es nada más que energía pura, energía en la luz. O si usted no logra trascender, es porque está pegado a muchas cosas. Esto lo explica muy claramente en muchos libros que usted puede comprar y estudiar acerca de este tema. Lo dije el otro día, y tengo otro episodio en el que hablo de la personalidad y el alma. Este tema lo habla, por ejemplo, el libro de Elena Blavatsky, La Doctrina Secreta. ¿Cómo es que es esa fusión entre la personalidad y el alma? Otro libro que también habla sobre esto es el libro de los espíritus, ¿sí? Otro tipo de personas que pueden hablar de esto y que le pueden ampliar a usted este tema es un medium. Porque es que el medium le va a hacer a usted entender que esas energías que muchas veces están ancladas en lugares y que la persona no puede trascender, es porque la persona está muy pegada a la materia, ¿sí? Eso es el ego. El ego se pega de todas las emociones densas que el ser humano no logra abrazar, trascender, darle luz, darle un mejor manejo. Puede ser la envidia, puede ser la soberbia, puede ser las mentiras, puede ser la pereza, puede ser un montón de cosas, ¿sí? Entonces, pues ahora se cogió la manía, porque es una manía que las personas que realmente no profundizan realmente y que se van adentro, muy adentro, entonces le ponen el título de es que esa persona tiene un ego espiritual, ¿sí? Pero lo que no están viendo ahí realmente es que esa persona probablemente está gritando por la necesidad de atención, está gritando por la necesidad de ser escuchada, está gritando la soberbia que lleva cargando y siempre la ha tenido ahí. El ego se desarrolla a partir de que nosotros vamos desarrollándonos y vamos creciendo y vamos adquiriendo programas
lealtades de nuestras familias y todo tipo de programación mental que nosotros recibamos, ya sea religiosa, ya sea del gobierno, de las personas con las que estén a nuestro alrededor. Y así es que cuando nosotros vamos creciendo se va formando el ego. Entonces, muchas de esas cosas que se representan en el ego después son heridas muy profundas, heridas del ser humano muy profundas que tiene la persona, ¿sí? Entonces, por darles un ejemplo, una de las grandes heridas que yo tenía era la envidia. Programaciones que yo tenía en mi cabeza, programaciones que venían de mi familia, de familiares allegados a mí, que no necesariamente eran mi papá y mi mamá. Por supuesto que también tenía una necesidad de ser escuchada, de ser atendida. Por eso es que estoy en estas, porque también es mucho lo que tengo que hablar, pero de cierta manera yo lo he enfocado a la luz y ponerme a hablar de estos temas, no enseñando como desde la ignorancia o tratando de no enseñar desde la ignorancia y no enseñando o no predicando desde cosas que yo nunca he vivido y cosas que yo nunca he tocado, ¿sí? O sea, hablar de algo de lo que tú eres ignorante o que no has practicado tiene un poco de ego ahí, ¿sí? Porque es que es un poco de envidia escondida, un poco de yo no he hecho esto, pero esa persona sí. Hay muchas formas en el que se va a desarrollar este tipo de ego. Entonces, seguir nosotros tildando a las personas externamente y decirles que es que tienen mucho ego espiritual, es nosotros seguir viendo las cosas de forma superficial, ¿sí? Es seguirle dando el alimento a esa superficialidad que la gente le pone al desarrollo de conciencia, ¿sí? Que creen que solamente con un retiro o con solamente ya tomaron un ayahuasca y pues ya mejor dicho saben todo, ¿sí? Eso no es ego espiritual, eso es el ego que sigue latente ahí y es aún mucho más abierto. El espíritu no tiene ego, eso es el ego de la persona, está pronunciado ahí. Además, el ego tiene muchas facetas, tiene muchas caras, tiene muchos niveles, puede ser leve, puede ser le afecta mucho a las demás personas, a otras personas no le afecta tanto, pero no hay que matar el ego. Nosotros todos tenemos que tener ego. El ego nos ayuda en este trascender humano, en esta experiencia humana. O sea, si alguna persona en este momento de la vida no tuviera ego, pues sería una persona divina. No podría estar aquí. No podría una persona sin ego vivir aquí, porque entonces ¿qué hace aquí? ¿A qué vino? A demostrarnos a todos la superdivinidad y entonces no está teniendo ninguna experiencia. Así es que todos venimos a la tierra a trascender los egos, a trascenderlos, y finalmente cuando nosotros nos vayamos y nos convirtamos en espíritu, pues vamos a decir, ok, en esta vida yo trabajé estas emociones y estas otras, entonces tal vez ya puedo tener una conciencia mucho más elevada en la otra vida, o definitivamente si logré una mayor parte de ascensión del alma, entonces ya no quiero reencarnar. De eso se trata, pero el ego muchas veces nos hace sobrevivir y nos cuida, nos protege de muchas cosas que nosotros tenemos que protegernos. Hay mucha gente que dice que el hecho de ver la separación en el humano en este momento, pues entonces es ignorancia, ¿sí? Y dice como no estás tan ascendida como yo porque tú no lo ves así. De esa manera mucha gente me lo ha dicho, como no estás tan ascendida como yo lo estoy porque tú sigues viendo la separación. Pues yo realmente lo que sigo viendo es que todavía pasan cosas feas y me han pasado cosas feas, entonces no puedo ser tan ingenua de decir como no, sí, mira, eres perdonado por la sociedad porque abusaste a muchos niños y entonces no mereces ningún castigo, o no, pues dejemos así. No, porque es que todo tiene que tener un equilibrio, y entonces también en este mundo estamos para que se hagan reglas y para que también la gente tenga discernimiento. Oiga, cuidado, porque, o sea,
Si usted es muy confiado y si es demasiado confiado con sus hijos, pues mire lo que ha pasado y mire lo que sucede. Entonces todavía seguimos y tenemos un mundo en donde todavía tenemos mucha dualidad, ¿sí? Para algunas personas puede ser difícil verlo porque no han pasado por este tipo de cosas. Digamos que en ese proceso, por ejemplo, de perdonar el abusador y todo eso, pues conlleva muchos años, ¿no? Muchos años de terapia, muchos años de introspección, de entender por qué a uno le pasó eso, hacer las paces con esa persona y listo, ¿sí? Pero no quiere decir que uno justifique los hechos de esa persona, o como si a mí, no sé, a ustedes les pusieron los cachos su esposa con muchos hombres y tuvieron hijos con esos hombres y todo eso, y es algo que les dolió mucho a ustedes. Ok, ustedes hacen su proceso, perdonan, pero obviamente no es algo que se va a justificar y no es algo que se va a premiar volver a lo mismo, a la misma relación, porque entonces no hay un equilibrio y no hay un aprendizaje de ustedes, ¿sí? Entonces esta entrevista la vi como en un podcast de estos que hablan de todo, ¿sí? En un día están hablando del pan, al otro día están hablando de moda, al otro día están hablando de comprarse muchos carros, al otro día están hablando de cómo Karol G es la super cantante y no sé qué, y todos tenemos que ser Karol G, y de repente pues meten a alguien a que hable de estos temas. Entonces también uno tiene que ver en dónde se habla este tipo de cosas, ¿sí? Tener como, a ver, ¿a dónde yo voy a buscar esta información? Me la voy a buscar a podcasts que tienen una mezcolanza de superficialidad y que siguen hablando de banalidades, o realmente me voy a buscar, no sé, un podcast de una persona que se enfoque en ayudar a trascender todos esos egos, porque si nos damos cuenta, un tipo de información que llegue de estas fuentes pues sigue alimentando todos esos egos que le ponen las etiquetas, ¿sí? Entonces seguimos etiquetando las cosas de una forma que no es. Otra perspectiva que yo tengo es que se sigue banalizando y se sigue penalizando el desarrollo espiritual, ¿sí? Esto también afecta a las personas que hacen prácticas desde el corazón, que hacen, no sé, retiros, viajes, que dan medicina holística, que dan plantas medicinales, que hacen terapias de sanación desde el amor. Entonces resulta que si uno está metido en ese tema y quiere alejarse de los bares, ya no quiere tomar y se dedica en eso, entonces le dicen a uno que uno tiene un ego espiritual, porque él está usted mismo ayudando a banalizar todas las prácticas espirituales, que lo que el mundo está tratando de hacer es darle un despertar a los demás y darle un despertar a la humanidad, diciendo, oiga, está bien que haga diferentes cosas aparte de la religión, está bien que entienda que la única salida no es la religión. Entonces cuando le ponemos estos títulos a este tipo de cosas, los títulos que no son los títulos del mainstream, los títulos que todo mundo por popularidad dice y hace, pues estamos banalizando las prácticas que sí le ayudan a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente deja de hacerlas, la gente deja de buscar la verdad, deja de buscar las cosas y las situaciones porque tiene miedo a que le digan que tiene un ego espiritual, cuando no es así. No es así, simplemente usted sigue teniendo el mismo ego de siempre, el que usted viene cargando desde su adolescencia, cuando ya lo tenías desarrollado y ya se le habían formado todos los traumas que usted tuvo desde su niñez, traumas que fueron por el abandono, el rechazo, por la no comunicación con sus padres, por el abandono de su mamá, por el maltrato de su papá, traumas que se le venían desarrollando ya desde que usted decidió reencarnar en esta tierra, que se le incrustaron en su infancia y se le fueron desarrollando en su adolescencia, que son traumas que se convierten en esas emociones densas que están ancladas en toda la parte inferior de nuestros órganos, en todos los chakras inferiores, y que solamente tienen nombres, no etiquetas, tienen nombres específicos: avaricia, soberbia,
están relacionados con la ansiedad, con la pereza, con las ganas de no vivir, con el suicidio. Todo eso es lo que realmente sirve para el desarrollo del alma. No que nosotros sigamos banalizando y penalizando las prácticas espirituales por el hecho de que las personas las ven de forma superficial, ¿sí? Si tú vas a tomar ayahuasca y esa ayahuasca te sanó, qué sé yo, una herida de infancia que tú tenías súper profunda, y sales tú de allá queriendo cambiar a todo mundo, ¿es eso ego espiritual? Eso no es ego espiritual. Eso es la necesidad que esa persona tiene de ser sanada y ser vista por los demás miembros de su familia o de sus amigos. Es esa voz que dice: por favor, mira que yo sí pude, por favor escúchame. Eso es en el fondo intrínsecamente lo que le llaman el ego espiritual. Sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero como es una palabra de moda, el mainstream lo usa y en el fondo tiene otro tipo de energía, porque esa energía es: no hagas ninguna práctica espiritual, porque si la haces te vas a volver egocéntrico y entonces, ¿para qué? Mejor sigue quedándote en la religión, mejor sigue creyendo que está bien ponerle los cachos a estas 5 veces y a este 5 veces, cree que puede seguir haciendo amarres, bueno, de todo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se esconden detrás de todo eso fresco que usted puede seguir tomando normal, porque es que es mejor seguir en lo que todo el mundo hace a que usted comience a hacer prácticas que le sirvan a usted para desarrollar conciencia. Por eso es que yo y muchas personas, porque ya se lo he escuchado a muchísimas personas, lo que les digo también es algo que yo hablé con, que la ayahuasca me ayudó a profundizar, como mostrarme realmente cómo funciona el ego, que lo hablé con mi terapeuta. Y es como, es también de forma escondida, es como ese mundo que no está despierto realmente, como nos quiere seguir teniendo como en esa forma de etiquetar las cosas para que no se siga buscando la gente. Eso es lo que crea en el fondo, es un miedo, ¿sí? Porque si tú le dices a alguien: es que usted ya tiene un ego espiritual, entonces esa persona si está iniciando y realmente no ve el ego como es, entonces se va a retroceder y va a decir: uy, no, mejor no hago eso, y mejor como que le bajo y no hago ciertas cosas porque ya me está pasando esto y lo otro. Otra cosa que me pareció curioso en esa entrevista con esta chica era que ella decía que su relación realmente se quebró en ese momento, que ella se dio cuenta que tenía el ego espiritual. ¿Ustedes creen que la relación se dañó porque ella se metió a hacer las prácticas espirituales? ¿O más bien la relación ya venía muy mal, solamente que ella no se había dado cuenta y solamente que no estaba tan abierta a aceptar que la relación ya venía mal? Una relación no se acaba porque usted tome hongos o porque usted vaya a tomar ayahuasca. Una relación no se acaba porque usted vaya 3 veces seguidas a un retiro espiritual del silencio o cosas así. La relación ya estaba mal, solamente que usted hizo la introspección para aceptar que tenía que terminarse. Es una cosa muy diferente, es una perspectiva muy diferente, y también es una invitación a que nosotros miremos las cosas mucho más profundo de lo que el mundo nos las muestra. Porque las cosas muchas veces se nos muestran de manera muy superficial. En el fondo tienen más, en el fondo hay mucho más que escarbar, en el fondo tiene un porqué de está pasando eso, porque es que todo el mundo utiliza los mismos términos y sataniza las prácticas espirituales. Al final estamos haciendo lo mismo que hizo la religión anteriormente con el paganismo, ¿no? No hagas, o sea, con el tema de ponerle pagano a muchas prácticas como orar a la luna, poner velas, orar al sol, hacer círculos de hadas, adorar a los árboles, porque eso era el demonio.
eso era el demonio. Entonces ahora el nuevo demonio es como tienes ego espiritual. Cuando no es así, dale el nombre que es. Yo soy partidaria. Alguna vez una chica me dijo a mí, hace un tiempo, cuando yo le expresé que tenía miedo de que me molestaran las personas trascendidas, y le expresé un miedo muy profundo que yo tenía acerca de eso. Ella me dijo que yo tenía mucho ego porque yo no quería aceptar un tema con la ayahuasca, y yo le dije, bueno, está bien, si tú lo ves de esa manera, pues está bien. Había mucho detrás de eso. Tanto ella tenía la razón, como yo también tenía que ver unas cosas, como seguramente ella también estaba en otro momento de su vida. Pero es un ataque muy persuasivo, y es un ataque demasiado profundo. Decirle a alguien, usted tiene mucho ego, usted es egocéntrico. Y también pienso que a veces uno lo hace desde la ignorancia. Yo también lo hice muchas veces con algunos exnovios, y ahora pienso como debí decirlo de la manera correcta. Me duele lo que me estás diciendo porque, o siento que me estás diciendo eso y me hiere en tal parte, ¿sí? O me estás diciendo eso tal vez desde la soberbia y a mí me ataca porque yo me siento abandonada. Es muy diferente hablarlo de esa manera a decirle que esa persona tiene ego, porque al final lo que usted está tratando de decir es que le duele lo que esa persona está diciendo. Entonces hay que hablar las cosas como son. ¿Qué te duele? ¿Qué parte te duele? ¿Qué parte realmente te afecta? ¿Sí? Me duele que no me dediques tiempo. Me duele que juegues con mi tiempo. Y la otra persona responderá, me duele a mí que tú creas que yo tengo todo el tiempo disponible para ti. Me duele a mí que tú creas que yo siempre tengo que estar disponible para ti. Es una conversación muy diferente, y las personas mutuamente aprenden más a cuando lanzamos una etiqueta desde la ignorancia y sin fundamento y sin abrir nuestro corazón de verdad. Entonces, dejemos de decirle a la gente que tiene ego espiritual, llamémoslo por las cosas. Oye, ¿sabes qué? Creo que desde que está haciendo estas terapias y todo eso, ¿sabes qué? Siento que ya no me buscas. Siento que ya no me miras y no me dedicas tiempo. Siento que te sumiste en eso y tal vez nuestra relación está en declive y está pasando algo. O sea, ¿sabes qué? Desde que fuiste a esa terapia, no sé qué pasó, pero siento que me estás hablando feo. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que cuando uno va a una terapia y luego de la terapia o el retiro, el que haya hecho, uno llega a hablarle mal a la familia, uno llega a hablarle mal a los amigos o a los hermanos, es porque es ego espiritual, o más bien es porque esa herida de dolor siempre ha estado ahí y ahora se expresa mucho más y es mucho más latente? ¿Por qué creen? Porque la herida está abierta. Esa herida de dolor, de sentirse rechazado por el clan familiar, por los amigos, pues se abrió mucho más. Entonces está esa aspiración del alma de la persona de juepucha, no me escuchaban aquí, ahora sí me van a escuchar. Eso no es ego espiritual, eso es esa persona está sanando profundamente y se están abriendo las heridas. Yo me acuerdo que una vez cuando estaba yo como en los principios de terapia, mi terapeuta me dijo, hay que hacer contacto cero con ciertos miembros de tu familia, y yo lo hice. Y mi hermana y mi papá me dijeron que yo estaba muy mal asesorada, que cuál era ese cambio que yo había tenido, que era lo que pasaba, que como así que yo tenía que tomar un contacto cero con los demás, que acaso yo que me creía. Entonces en su mente yo sé que entró, porque mi hermana me lo dijo, me dijo, usted se cree mejor que los demás, y yo tenía tanto dolor dentro de mí, tanto dolor,
y me dolió tanto y fue tan duro haber hecho ese contacto cero al principio. Y después, cuando sentí la paz y entendí por qué lo tenía que hacer y que tenía que poner mi límite y que tenía que dejar de ser complaciente y que me tomaran de literalmente pendeja, de tonta, de que yo siempre dijera que sí a todo, me ayudó a poner límites. Años después, mi hermana hace poco, que ha estado juiciosa en terapia, me dice: ya entendí por qué hiciste eso que tú hiciste aquella vez que yo te dije que estabas con malas amistades y que te creías más. Ya lo entendí, perdóname. Y me dijo así, me dijo: perdóname porque yo no sabía cuánto estaba sufriendo en ese momento. Aparte que hoy en día tenemos la misma terapeuta, entonces seguramente, bueno, o sea, mi hermana hoy tiene la misma terapeuta que yo tuve en ese momento. Entonces seguramente de pronto hubo comunicación ahí o algo así, o mi hermana contó algo del tema, pero fue tan bonito que ella me dijo: discúlpame porque yo no sabía cuánto tú necesitabas ese espacio para darte cuenta de cuánto valías tú. Discúlpame por haberte dicho eso porque ahora lo entiendo. ¿Ven la conversación cómo cambia de diferente? Obviamente yo, claro, como estaba en contacto cero, pues en esa época yo no les dije nada. Yo solamente recibía ataques de: usted se cree más, usted no sé qué, y yo solamente sanaba, y sanando. Eso suele ser lo que pasa cuando a alguien le dan ese ataque de: tú tienes un ego espiritual. Hay veces que ese ego espiritual obviamente se torna mucho más voluminoso, más grande. De pronto es una persona que ya ha tenido un proceso, pero no ha tratado ciertas cosas. Entonces, cuando esos gurús que se vuelven como súper famosos, que tienen hectáreas, multitudes, ciudades de gente que los sigue, como por ejemplo pasó con este señor Osho, o pasó con este señor mexicano, que empiezan a hacer cosas malas, pues ahí es cuando ese ego que es más fuerte se pronuncia, ¿sí? Entonces ese es el mismo ego, pero mucho más abierto y con muchas más pruebas. Es ese mismo ego que nunca han tratado. Entonces de pronto puede ser un ego que está muy semejante o muy similar o muy pegado, por ejemplo, a la hipersexualidad, ¿sí? Al abuso sexual, al tema de la hipersexualidad, y nunca lo han sanado. Entonces pues se nota mucho más, se abre mucho más, se torna oscuro, porque no han querido aceptar que tienen esa herida ahí. Es diferentes formas de verlo. Sería interesante también después analizarlo. Quería darles este punto de vista. Todos tenemos diferentes puntos de vista porque todos hemos vivido cosas diferentes. Este es el punto de vista mío. Muchas gracias por escuchar.